Hola a todos, soy Sergi Valverde y soy el CEO y cofundador de Tensor Medical. Tensor Medical es una spin-off del Hospital de la Vall d'Hebron y de la Universidad de Girona, donde estamos desarrollando biomarcadores de inteligencia artificial para monitorizar las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Actualmente estamos desarrollando un software que ayuda a los clínicos a evaluar de una forma mucho más precisa la evolución de los fármacos en los pacientes. Y lo que estamos demostrando es que cuando los neuroradiólogos están usando nuestro software, podemos aumentar hasta en el doble su capacidad de detectar cuando un fármaco no está siendo óptimo. Mi objetivo hoy con esta presentación es poderos explicar cómo estamos usando la inteligencia artificial para poder transformar el manejo clínico de los pacientes con esclerosis múltiple. Como muy bien sabéis, en los pacientes de esclerosis múltiple hay una frase muy típica en inglés que es time is brain, que básicamente lo que dice es que cuanto antes seamos capaces de poder tener un diagnóstico de la enfermedad y cuanto antes podamos empezar con un tratamiento farmacológico, mejor va a ser el pronóstico del paciente y mejor va a ser su calidad de vida durante todo el tiempo que vaya conviviendo con la enfermedad. Y eso es muy relevante en el caso de la esclerosis múltiple porque, como sabéis, el tiempo de diagnóstico medio suele estar entre los 30 y 33 años. Y eso quiere decir que la enfermedad está afectando a los pacientes justo cuando están empezando su carrera profesional, justo cuando están empezando una familia, y por tanto es muy, muy importante tener la enfermedad controlada. ¿Vale? En todo, tanto en la diagnosis como en la evaluación de la enfermedad, la resonancia magnética tendrá un papel fundamental. ¿Vale? Y tiene un papel fundamental desde el momento en que nuestro médico tiene el neurólogo tiene los primeros sospechas de que puede ser esclerosis múltiple. Lo primero que nos harán es una resonancia magnética, ¿vale? Y el neuroradiólogo evaluará de forma visual si existe la presencia de actividad inflamatoria que en forma de lesiones en las imágenes de resonancia magnética, y teniendo en cuenta esto y otros factores clínicos acabaremos determinando si el paciente tiene esclerosis o no. Y es muy importante porque, como sabéis, en el momento que empieza que tenemos el diagnóstico, el neurólogo nos va a proponer uno de los actualmente en Europa y Estados Unidos hay hasta 20 tratamientos que se pueden usar para intentar reducir los efectos de la enfermedad. Y aquí es un poco donde comienza nuestro viaje, donde os quiero un poco explicar. A día de hoy, cada 6 o 12 meses aproximadamente, dependiendo del momento que estemos en el fármaco, lo que hace un neuroradiólogo es lo que os estoy enseñando en esta imagen, ¿no? Básicamente abre la imagen de nuestra resonancia magnética de anterior o de hace 2 años o hace 6 meses o hace 1 año y la compara con la resonancia magnética que nos acabamos de hacer ahora. Y eso lo hace con un objetivo muy, muy claro, y es intentar ver si aunque estemos con un tratamiento, continúa habiendo actividad inflamatoria que indicará que ese tratamiento muy probablemente no está funcionando como debería. Y aquí es donde empiezan los problemas, porque a día de hoy esa evaluación de si el fármaco está funcionando o no la estamos realizando de forma visual. O sea, el neuroradiólogo se sienta delante de su pantalla y tiene que, de forma visual, igual que si fueran las 7 diferencias en el diario, tiene que ir viendo imagen por imagen a ver si en la nueva imagen han salido lesiones inflamatorias. Y hay algún tipo de lesiones que son sencillas de detectar, ¿no? Pero hay otras lesiones que es mucho más complejo de detectarlas visualmente, teniendo en cuenta también en el escenario que se está realizando. Tener en cuenta que un neuroradiólogo está haciendo esto durante su práctica clínica, donde sabemos que cada vez hay más presión asistencial y, por tanto, a veces es complicado poder determinar toda la actividad inflamatoria en los pacientes. Y eso es un gran problema, como he dicho, porque nos estamos encontrando algunas veces que en algún porcentaje de pacientes a lo mejor no estamos determinando exactamente si no podemos saber exactamente si el fármaco está funcionando como debería. Pero bueno, estamos en el 2023 y muchos os podéis preguntar,
debe haber alguna solución automática usando software u otros tipos de herramientas que puedan ayudar a los clínicos. Pues la respuesta es que sí, hay diferentes softwares que se pueden usar para realmente intentar ayudar a los clínicos a determinar si el fármaco está funcionando o no. Pero las guías clínicas que justamente se publicaron a finales del 2021 y que fueron las guías clínicas internacionales tanto de los grupos europeos como de los grupos americanos, determinaban que no aconsejaban a los clínicos usar herramientas para monitorizar la actividad inflamatoria en los pacientes. Y no lo hacían por dos razones muy, muy sencillas. La primera era porque estas soluciones que hay en el mercado realmente no estaban aportando evidencia clínica que demostraran que estaban ayudando al radiólogo a detectar realmente si el tratamiento no estaba funcionando o no. Y luego había otro punto muy importante, y es que en muchos casos, es un punto un poco más técnico, en muchos casos estas herramientas necesitan que nuestros hospitales adaptemos nuestros sistemas de imagen de los hospitales para que los programas, los softwares puedan funcionar de la forma óptima como están diseñados. Y esto no es práctico en los hospitales porque, como sabéis, cada hospital tiene una máquina de resonancia diferente, muchas veces o casi siempre de diferentes fabricantes o diferentes modelos, y por tanto es muy difícil que siempre en todos los momentos de la vida del paciente se esté usando la misma máquina con el mismo sistema de imagen. Y aquí es un poco donde entra Tensor Medical. Como os he dicho al inicio, nosotros somos una spin-off de la Universidad de Girona y del Hospital Vall d'Hebron, que básicamente llevamos pues, más de 12 años haciendo primero investigación desde la universidad y ahora como una compañía de métodos automatizados para poder lidiar con todos estos problemas que tenemos en la práctica clínica de forma más general en la neuroimagen. Y lo que nosotros hemos diseñado es una plataforma de software que básicamente acompaña al clínico, al radiólogo y al neurólogo, y que le ayuda a determinar de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida también, porque es muy importante, si este paciente si tiene actividad lesional o no durante el tiempo que se está analizando, ¿vale? Básicamente lo que hace esta plataforma es darles es un navegador donde el radiólogo, cada vez que se sienta con su paciente a visitar el paciente, a informar al paciente, se abre esta pantalla, y lo que hace es se le abre una pantalla donde básicamente le da una lista de todas las lesiones que nuestro modelo con inteligencia artificial ha detectado previamente. Luego, lo que le estamos pidiendo al neuroradiólogo aquí es que evalúe los resultados de la máquina, que los valide, y una vez validado se generará un reporte, que es el reporte del paciente, que es el que luego se podrá usar por el neurólogo para poder determinar si hay que cambiar o no el tratamiento. Vale. Todo este funcionamiento, para que se pueda usar en los hospitales, es muy importante que esté integrado de forma perfecta dentro del sistema clínico y del sistema del hospital. ¿Y por qué? Pues como os decía antes, ¿no? Porque al final los neurólogos y los radiólogos son profesionales que tienen mucho trabajo, que tienen mucha carga asistencial, y las herramientas que ellos utilizan tienen que estar tan integradas como está, por ejemplo, la máquina de resonancia magnética, ¿no? Que no tengan que hacer absolutamente nada. Esto es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Básicamente, cada vez que el paciente pasa por la máquina de resonancia y se guardan sus imágenes, esas imágenes se envían a un servidor seguro de Tensor Medical, donde está realmente el algoritmo de inteligencia artificial que intenta evaluar si durante ese periodo ha habido actividad lesional en el paciente, los envía de nuevo al hospital, y se espera que el neuroradiólogo valide los resultados, y una vez que los valide se genera el informe y el neurólogo puede tener acceso a esos datos de forma que pueda decidir con el paciente cuál es la mejor estrategia terapéutica para el futuro. ¿Vale? Al final, estos algoritmos que hemos desarrollado, al final son unos algoritmos que están, digamos, en la jerga de la inteligencia artificial se dice que están entrenados, ¿vale?
porque básicamente lo que hacemos es que este software lo que ha hecho es que ha visto miles y miles y miles y miles de casos de pacientes con esclerosis múltiple, donde un radiólogo le ha dicho cada vez, pues esto es lesión, esto no es lesión, y él de forma iterativa y progresiva va aprendiendo cada vez a ser más preciso. Pero os podéis preguntar cómo de preciso, ¿no?, puede llegar a ser un algoritmo como este. Muy recientemente hemos publicado un estudio con el Hospital de Vall d'Hebron, en la prestigiosa revista Multiple Sclerosis Journal, donde básicamente lo que queríamos era evaluar cuál era la diferencia de realizar la inspección de las imágenes de forma visual, como lo estamos realizando actualmente en todos los hospitales, respecto a qué pasaba cuando los neuroradiólogos usaban nuestro software para evaluar la progresión de la enfermedad. Y lo que vimos es que en una cohorte de 100 pacientes de Vall d'Hebron, cuando el neuroradiólogo evaluaba de forma visual los pacientes, de esos 100, habían 8 que realmente tenían los parámetros para poder decir que el fármaco no estaba funcionando, que era que como mínimo tenían 2 lesiones en el nuevo estudio que se le acababa de realizar. Lo que fue más sorprendente es cuando, usando nuestra máquina, cuando el neuroradiólogo usó la máquina con la inteligencia artificial, habían otros 7 pacientes, que también tenían como mínimo más lesiones, pero que visualmente no éramos capaces de verlos. Y por tanto, eso es muy, muy, muy relevante, porque lo que estamos diciendo es que la capacidad del neuroradiólogo cuando usa una herramienta como esta, en este estudio, se aumentaba en más de un 87%. Y digo que es muy relevante porque en estos 7 pacientes que vimos usando inteligencia artificial, pudimos tomar decisiones antes, porque pudimos ver que el fármaco no estaba funcionando antes, anticiparnos un poco a lo que se está haciendo ahora, y eso es muy, muy, muy importante porque sabemos por los estudios que hay publicados que cuanto antes veamos que un fármaco no está funcionando, mejor será, si lo cambiamos por uno más eficiente, mejor será para el paciente y para su calidad de vida a corto y medio plazo. Pero también os podéis preguntar cuáles son realmente los beneficios, ¿no?, que puede tener que los clínicos, que los expertos usen un tipo de software como este en la práctica clínica. Hay también un estudio que se acaba de publicar a finales del 2022 o a mediados del 2022, que básicamente comparaba cuál podían ser los efectos, ¿no?, que podría tener el hecho de usar software durante la práctica clínica o los pacientes de esclerosis múltiple, ¿vale? Y lo que vieron es que si pudiéramos realmente introducir este tipo de herramientas como la que os estoy presentando yo hoy en la práctica clínica, podríamos tener un aumento en la calidad de vida que en este caso sería de 0,34 QALYs. ¿Qué es un QALY? Un QALY es una medida que se usa para poder evaluar la efectividad de un tratamiento o de una acción que se realiza sobre los pacientes. Es una medida estandarizada que nos permite poder comparar pues qué pasa si le doy el fármaco A respecto a qué pasa si mejoramos la calidad o los hábitos de vida de los pacientes, etcétera, etcétera. Por tanto, es un sistema estandarizado y lo que es más importante es ver el aumento que tuvimos. Y básicamente lo que está diciendo es, si fuéramos capaces de poder introducir estos softwares en la práctica clínica, el impacto que tendrían los pacientes sería un 65% mejor de lo que tenemos ahora, ¿vale? Tener en cuenta que cuando fuimos capaces de introducir los fármacos, que hace ya 20 años en los pacientes de esclerosis múltiple, eso significó un aumento en la calidad, repito, en QALYs, significó un aumento de la calidad de vida de 0,5 QALYs. Si fuéramos capaces de realizar este nuevo paso y poner el software, eso significaría otro aumento de 0,34. Y es muy, muy, muy relevante, sobre todo, otra vez repito, para la calidad de vida de nuestros pacientes. También podemos mover este tipo de análisis a cuáles pueden ser los beneficios para los pagadores del sistema de salud o para los aseguradoras en otros países, etcétera, etcétera. Y con el mismo estudio podríamos cuantificar que si pudiéramos introducir el software en la práctica clínica,
los beneficios que tendríamos para los sistemas de salud a nivel mundial durante los 15 años de análisis superarían más de 35.000 millones de euros en Europa y Estados Unidos, ¿vale? Y eso es muy importante porque, como sabéis, cada vez estamos un poco más ahogados con los sistemas sanitarios y es muy importante poder ser lo más eficientes posibles con los recursos de nuestros sistemas sanitarios. También es muy importante entender qué beneficios conlleva esto para los que están usando el software, que son los radiólogos principalmente, pero también de forma indirecta los neurólogos, ¿no? Y es muy importante ponerlo en perspectiva respecto a cómo los sistemas de salud están montados hoy y el tipo de trabajo que están realizando los neuroradiólogos en este caso, ¿no? Porque sabemos que cada vez más las pruebas diagnósticas se incrementan. Un neuroradiólogo puede estar evaluando perfectamente en un día más de 20 o 30 pacientes de diferentes tipos de patologías y por tanto es muy importante ser efectivos aquí. Luego, ¿qué pasa? Si comparamos lo que está pasando hoy en un hospital como, por ejemplo, podríamos decir un hospital que tenga unos 2.000 casos anuales, como por ejemplo Vall d'Hebron, lo que vemos es que de forma visual, de media, un neuroradiólogo, y también evidentemente teniendo en cuenta la experiencia que tenga, puede tardar sobre unos 15-20 minutos en poder evaluar las resonancias magnéticas del paciente. Lo que estamos viendo es que por tanto, en un año prácticamente gastaría el 40% de su tiempo. Lo que estamos viendo es que al usar el software lo que hace es dividir por 5 el tiempo que se necesita. El software tarda menos de 5 minutos en realizar esa tarea. Por tanto, lo que hacemos es comprimir todo ese tiempo y lo que estamos es dándole la opción de incrementar el tiempo extra que tiene el radiólogo en más de un 30%. Y eso es muy importante porque ese tiempo lo puede usar para cosas que sean muy relevantes para él, para el diagnóstico de un tumor o incluso para estar más tiempo con los pacientes o para hacer estudios científicos, para mejorar la técnica. Al final, eso también se traslada al neurólogo, porque uno de los problemas que tenemos ahora es que los informes que llegan a los neurólogos muchas veces no están estandarizados. Muchas veces, dependiendo de quién haya hecho el informe radiológico, el neurólogo se siente más o menos cómodo y algunas veces tiene que volver a mirarlo él, ¿no? Por tanto, estamos introduciendo unas mejoras que afectan a todos los shareholders que están con el paciente. También es muy interesante, quería explicaros en dónde estamos, ¿no? En qué momento estamos, ¿no? Al final nosotros somos una startup, ¿no? Hace 2 años que estamos vivos, nos constituimos en el 2020 y nuestro objetivo es estar en el mercado lo antes posible e intentar que estas soluciones pueden llegar al máximo posible de hospitales lo antes posible, ¿vale? A día de hoy, esto que os estoy explicando ya es una realidad, ya está en prueba en hospitales internacionales, no solo aquí en Barcelona, de nuestro hospital en Vall d'Hebron, pero también está en Girona, también está en el Ramón y Cajal y Madrid y también están en centros de referencia en Europa, como son el Hospital de Ámsterdam, el de Brujas o el de Graz. Nuestro objetivo al final es que todos los hospitales lo puedan usar, pero no siempre es fácil y hay algunas causas que son muy relevantes. Por ejemplo, ¿por qué es tan difícil, ¿no? Si es tan, ¿no? Al final, escuchándome, parece que todo está muy bien y que es muy bonito y que bueno, que realmente se tiene que usar sí o sí. Pues hay algunas dificultades que creo que muchas veces no son fáciles de entender, en el sentido de que, bueno, están un poco detrás de cómo funciona nuestro sistema. Por un lado está en que, al final, lo que nosotros estamos realizando, aunque sea un software, es un producto sanitario. Igual que un termómetro, igual que un ecógrafo o igual que una máquina de resonancia magnética. Por tanto, tenemos que certificarlo con muchos protocolos de seguridad y eso suele llevar mucho tiempo y lo que hace que muchos productos se queden por el camino. No es nuestro caso, estamos en ello, queremos o estamos seguros que tendremos la certificación durante este 2023, ¿vale?
luego hay un tema también de los mismos clínicos, ¿no? Muchas veces, y de los hospitales, muchas veces hay reticencias en el uso de modelos de inteligencia artificial en estos centros, ¿no? Y bueno, y ahora, ahora está muy de moda, ¿no? Ahora todo el mundo habla del ChatGPT, ¿no? De cómo, ¿no? Cómo el ChatGPT da respuestas a cosas que pensábamos que solo los humanos podíamos hacer, ¿no? Pues bueno, en este caso, el hecho de, ¿no? También tiene como unos problemas éticos importantes, ¿no? Imaginaros en el futuro que fueran los sistemas de inteligencia artificial los que acabaran diagnosticando a un paciente o los que acabaran realizando estos informes sin la validación de un experto. A nivel ético, ¿quién es el responsable aquí? ¿El ingeniero? ¿Es el algoritmo mismo? Por tanto, hay algunos temas que aún hay que resolver, pero que bueno, que estamos en ello. Aquí es verdad que la pandemia ayudó mucho a poder reducir muchas de estas reticencias, porque antes de la pandemia era como muy imposible que un hospital tuviera la osadía de conectarse a un servidor que está en la nube para poder realizar informes radiológicos de una patología, por ejemplo, de intentar leer las radiografías del tórax. En cambio, ahora es algo que es bastante común gracias a que la pandemia nos forzó a ser mucho más efectivos en el uso de nuestros recursos. Y finalmente, hay un problema que probablemente es de los más importantes, que son las dificultades que hay de los sistemas sanitarios para que estas soluciones se puedan vender en los hospitales, ¿no? Aquí no sé si es tan común, pero cada vez que vamos al hospital, cada uno de los procedimientos que se nos están haciendo en los hospitales están marcados por lo que se llama un código de reembolso. Si yo me rompo un brazo y voy al hospital de Vall d'Hebron, hay un código de reembolso para hacerme una radiografía, hay un código de reembolso para que el radiólogo inspeccione mis imágenes y hay un código de reembolso para que el traumatólogo me haga el diagnóstico, ¿vale? Y todo eso, ese dinero lo cobra luego el hospital al sistema sanitario, ¿vale? A día de hoy no hay ningún código de reembolso que diga evaluar los pacientes de esclerosis múltiple con inteligencia artificial. Y es algo que es común, eso es en todo el mundo. Actualmente creo que solo hay 2 herramientas en todo el mundo, y evidentemente os podéis imaginar que es de los Estados Unidos, que realmente tengan un código de reembolso. Una es de ictus, de infarto cerebral, y la otra es de retinopatía óptica. El resto continuamos apretando e intentando que todas estas soluciones se puedan llegar al hospital lo antes posible y podáis tener o podamos tener estas mejoras en los sistemas sanitarios. Ya para acabar, déjame que os presente al equipo, porque al final yo os lo estoy presentando, pero es un equipo multidisciplinar donde una de sus bases más importantes es la científica y la médica, ¿vale? Tanto por los componentes de la universidad, como el profesor Chavellado, que era mi director de tesis, y es uno de los investigadores de inteligencia artificial más importantes que tenemos en Cataluña, pero también por la parte clínica, ¿no? Con el profesor Alex Rubira, bueno, que es un referente nacional e internacional en neuroradiología, la esclerosis múltiple, y que de hecho es el jefe de neuroradiología del Hospital de la Vall d'Hebron. Pero también es muy importante poder contar con un consejo asesor científico que sea de primer nivel, ¿no? Y aquí es donde siempre nos gusta agradecer muchísimo la suerte que tenemos de poder contar con la figura del profesor Xavier Montalbán, que bueno, no hace falta presentarlo porque es la cara visible de la esclerosis múltiple en nuestro país, en Europa y en el mundo. También contar con neurólogos de referencia en España con una visión muy abierta sobre la inteligencia artificial y que llevan años trabajando en esa dirección, como es el profesor Lluís Ramió Torrentà, que es el jefe de neurología del Hospital Josep Trueta de Girona, y también figuras internacionales que nos pueden ayudar a poder escalar esta solución en todo el mundo, como es el caso del profesor Frederick Barkov, que es un key opinion leader no solo en esclerosis múltiple, sino también en demencia, y que es jefe de radiología en los hospitales de Ámsterdam y de Londres. Y nada, acabo ya. Simplemente
pidiéndonos que nos ayudéis a transformar el manejo clínico de los pacientes, y espero que esta presentación os ayude un poco más a entender cómo la inteligencia artificial puede ser clave en el manejo clínico de nuestros pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias.